¿Cuáles son las quejas más habituales que se encuentran los ciudadanos cuando van, sobre todo, a alquilar una vivienda? También su relación con las propias agencias inmobiliarias. Cuéntanos. Así es, a las 11 comenzaba esta aula de consumo en el que se hablaba del alquiler de la vivienda y sobre todo de los derechos de los consumidores. La primera parte está muy enfocada en esas cláusulas abusivas, sabemos lo que es, pero así lo recordamos, es decir, esas cláusulas en las que siempre hay una de las dos partes que tiene peores condiciones, siempre en detrimento del consumidor. Está con nosotros Pablo Martínez, él es el director general de Consumo, para hablarnos un poco de esa relación de los consumidores a la hora de alquilar. ¿Cuáles son las quejas que se plantean los consumidores cuando alquilan una vivienda, que se han planteado en los últimos tiempos y actualmente, director? Bien, hay problemas con el arrendamiento cuando no hay una claridad en el contrato o cuando hay una práctica abusiva en la gestión de estos contratos, sobre todo por las grandes empresas inmobiliarias, esos grandes arrendadores, los grandes tenedores que ahora nombra la nueva ley de vivienda que pronto tendremos publicada, tienen que tener un especial cuidado en que los contratos sean transparentes, sean claros y no haya trampas para el consumidor a la hora de devolver la fianza o a la hora de hacer unas exigencias sobredimensionadas en cuanto a los avales, a la contratación de otros productos a la vez que el contrato de arrendamiento, a la contratación de seguros sobredimensionados o a la imposición de lo que llamamos cláusulas abusivas. Esto es, las que generan un desequilibrio contra los derechos del consumidor. En esas cláusulas abusivas, por ejemplo, ¿qué sería importante saber? Es decir, los consumidores, ¿qué es lo que se quejan? Es decir, ¿o qué dudas tienen? Es decir, ¿tengo que pagar 2 meses de fianza? ¿Tengo que pagar 3 meses de fianza? ¿Quién tiene que arreglar la cocina de mi piso? ¿Con cuánto tiempo tengo que avisar para irme? ¿Cuáles son esos derechos del consumidor que igual no conoce o que ahora mismo le genera esa duda? La ley de arrendamientos urbanos es clara, pero cuando el arrendador es una empresa, insisto, un gran tenedor, muchas veces resulta más difícil para el ciudadano arrendatario, para el inquilino, el que se cumpla el contrato en estas reparaciones, en ese mantenimiento, que los electrodomésticos funcionen y funcionen correctamente desde el primer día, porque luego va a tener la obligación de devolver la vivienda en las mismas condiciones que se encontró. Ahí es donde surgen los problemas y las consultas de los consumidores. El año pasado, en materia de vivienda en general, alcanzaron un 3,37 de las consultas. No obstante, a la hora de recibir reclamaciones, denuncias concretas en nuestras oficinas de consumo, ya no son tantas como consultas que tienen carácter informativo. En este año 23 tenemos solo 10 reclamaciones a estas fechas registradas como tales reclamaciones de consumidores que arriendan su piso a una empresa, a una inmobiliaria. Eso es un buen dato, porque además yo creo que desde Consumo también siempre ofrecéis soluciones a este tipo de cuestiones. Hay que buscar la solución en la mediación, en el arbitraje de consumo, pero también es evidente que hay que avanzar para que la vivienda sea efectivamente un derecho constitucional, en tener todos una vivienda digna y adecuada. Lo estamos viendo cuando dialogamos con los consumidores, con sus organizaciones, la necesidad de un parque público de vivienda de alquiler. La propia ley de vivienda lo prevé, que el 50% de la vivienda protegida sea destinada al alquiler, y así lo necesitamos para la emancipación de nuestros jóvenes o para desarrollar nuestro proyecto vital con una vivienda accesible. Pues muchas gracias, Pablo Martínez, en esa nueva ley que hacíamos referencia, que ya está en el Senado y que pronto verá la luz. Gracias, Olga. Vamos a ver con qué tipo de abuso se puede encontrar quien quiera alquilar un piso. Nerea. Vamos a verlo en sus casas, Miriam, de una manera más visual. ¿Cuáles son esos principales puntos donde se pueden producir o donde se suelen producir esas cláusulas abusivas? Hay que leer muy bien el contrato, especialmente la letra pequeña cuando vamos a alquilar una vivienda, y especialmente poner el foco en estos puntos. Por ejemplo, la duración mínima. La duración mínima suele oscilar entre los 6 meses y al año para estar alquilados, pero debemos prestar atención a este punto. También en la fianza, que debe ser de 1 mes y no exceder más de 2 meses del alquiler la fianza que entreguemos. Así como también poner el foco en la prórroga sin consentimiento. Esto quiere decir que se puede establecer como propietario la opción de prorrogar directamente el contrato, renovar ese contrato de alquiler. Normalmente, como propietario, tiene el deber de prorrogar durante 5 años en el caso de personas físicas. También poner el foco, que es un punto conflictivo, el del mantenimiento de la vivienda que hemos alquilado. En este caso, debería correr por cuenta del inquilino
inquilino aquellos desperfectos que hayamos ocasionado nosotros mismos, el propio inquilino. Todo lo demás debería asumirlo el propietario. También donde se suele producir una cláusula abusiva es que nos pueden solicitar pagar antes del día 7 de mes, y esto no debería ser así. Tenemos que poder pagar a partir del día 7, salvo que se especifique lo contrario específicamente en el contrato. Y también cuidado con esas actualizaciones retroactivas, se debería actualizar ese alquiler y se debería comunicar debidamente con antelación al inquilino.